Me encanta que seamos 3 y 2 mujeres, porque recuerden que salud y sanidad se escribe con nombre de mujer. De cómo preparamos al paciente desde que nos enteramos que tenemos una cirugía programada hasta el momento de llevarlo a mesa operatoria. Aún así siempre hay ciertas dudas, aunque se crea que esto es algo que ya está muy internalizado en la cultura popular, pero si solo me comí un pedazo de galleta y quizás solamente probé el café con leche, ¿cómo es posible que tenga que esperar ese tiempo? La gente subestima muchísimo el tema del ayuno y para nosotros es la piedra angular. Tu abuela y el médico anestesiólogo son las personas que realmente les importa si has comido o no, ¿no? Pero incluso mucho más relacionado con la cocaína. Aumenta la posibilidad de episodios de que se te suba la tensión. Confía en que tu médico anestesiólogo, las preguntas que te va a hacer tienen una razón y un porqué. El ayuno es lo más importante de todo. El café con leche, no. Plano anestésico, donde la anestesia se escucha. Plano anestésico es presentado por OVA Sedaciones. Sedaciones que transforman el miedo en tranquilidad. Hola, bienvenidos. Esto es Plano Anestésico, donde la anestesia se escucha. El día de hoy hablaremos acerca de cómo preparamos al paciente para un procedimiento quirúrgico. Bueno, por aquí estoy incorporándome con el equipo. Soy la doctora Albana Gámez, también soy anestesiólogo y tengo el honor y el agrado de trabajar de la mano con estos colegas, no solo aquí en el podcast, sino también en un proyecto conjunto donde damos anestesia ambulatoria fuera de quirófano y sedaciones, que es OVA Sedaciones. Sí. El placer es mío. Yo soy Steven Salvá, ya nos hemos visto y además me encanta que seamos 3 y 2 mujeres, porque recuerden que salud y sanidad se escribe con nombre de mujer, es femenina. Así que estoy encantado con esta gran compañía. Sí, pues nada, el día de hoy vamos a hablar y vamos a seguir complementando el tema del capítulo anterior. El capítulo anterior hemos hablado acerca de la evaluación preanestésica. Hoy vamos a hablar acerca de cómo preparamos al paciente desde que nos enteramos que tenemos una cirugía programada hasta el momento de llevarlo a mesa operatoria. ¿Ok? Claro, esto resulta bastante importante porque, nosotros como médicos a veces hacemos nuestras propias llamadas o nuestra propia atención al paciente y en algunas ocasiones también contamos con algún personal tipo una enfermera o esto que se encarga de llamar al paciente para prepararlo, por ejemplo, en el caso de quirófano. Aún así siempre hay ciertas dudas, aunque se crea que esto es algo que ya está muy internalizado en la cultura popular, siguen habiendo dudas porque, me ha pasado, por ejemplo, de que llamas a un paciente por una consulta preanestésica o lo ves de forma presencial y siguen preguntándome por qué no puedo tomarme el café con leche en la mañana. O de repente tenemos un paciente que vamos a sedar y le preguntamos, ¿estás en ayunas? Bueno, me tomé el café y tenemos que suspender el acto operatorio y todos se quedan con cara de ¿qué ha pasado aquí? Pero si es un café. Sí, o muchas dudas. ¿Por qué no? ¿Y cuándo me vas a hacer la prueba de anestesia? Y yo no me vas a hacer ninguna prueba para la anestesia. Sí, la verdad que evaluar a un paciente antes no es un requisito y ya está. Es clave fundamental de todo el proceso anestésico. Así que no hay que darlo por sentado. Hay que enfocarse muchísimo y es uno de nuestros grandes anillos de seguridad. Perfectamente. Pues mira, para irlo organizando de cierta manera, pues normalmente cuando nosotros nos enteramos o que la cirugía está agendada, lo primero que vemos es cuál es el tipo de cirugía que vamos a realizar, el tiempo quirúrgico y el contexto del paciente. Generalmente dentro de esa primer anillo de seguridad nos encontramos con quizás alguna patología importante que esté dentro de las observaciones. Sin embargo, una de las principales indicaciones para estos pacientes, ¿cuál es? Sí, quería agregar algo. Nosotros dentro del proceso anestésico, como lo dije en un podcast anterior, anestesia es nuestro nombre y seguridad es nuestro apellido. Entonces, hemos desarrollado entre todos como compañeros varios anillos de seguridad. Y esos anillos de seguridad, el primero, son unas preguntas que hemos determinado que son las más importantes o las preguntas centinela, que si alguno de ellos ya te resulta que sí, pues le pediremos una investigación más profunda. Pero estas
evaluaciones anestésicas hay que hacerlas con mucho cariño, con mucho detenimiento, porque en el ámbito extrahospitalario la mayoría son telemáticas. Entonces tú no ves al paciente sino hasta el día de la intervención, a menos que tú consideres por la patología que tiene, que tengas que preguntarle más cosas. Así que ojo con esto, ojo con saltarse preguntas o dudas. Entonces, como había dicho Angeli, tú citas al paciente y le das unas indicaciones. Y esas indicaciones las vamos a conversar ahora, ¿no? Yo creo que es muy importante, para que quede claro para todos los que pues, nos están viendo, que las indicaciones anestésicas no son iguales para todos. O sea, es muy importante saber que aunque todos vayan a recibir anestesia de diferentes tipos y que, bueno, todos somos personas, somos humanos, ciertamente, lo que hay que diferenciar es que no todos vamos a recibir las mismas indicaciones. Se podrán mantener ciertas indicaciones con el ayuno, ciertamente, porque eso es universal. Hay guías que nos hablan de que el ayuno es universal en ciertas pautas, pero aún así, por ejemplo, podemos tener un paciente sano y un paciente diabético donde pueden haber ciertos cambios con respecto, por ejemplo, al ayuno. Entonces, lo primero es confiar en que, aunque tengas algún familiar o algún conocido que haya ido para una pauta anestésica, la tuya no va a ser igual. A partir de ahí, pues, hablar con el médico especialista o con la persona pues, que esté encargada de darte estas pautas es importante para que tú puedas entender por qué tus indicaciones pueden diferir en relación con otro paciente. Entonces, yo creo que es muy importante empezar por donde comenzó Angie, de que todo va a depender de las diferentes patologías, pues entendiéndose como patologías, enfermedades propias de cada quien, que a lo mejor conviven en tu diario, como por ejemplo la hipertensión. Bueno, yo me tomo la pastilla o de repente incluso el tabaco o la ingesta de alcohol, que lo vemos muy normalizado, pero ya esto te diferencia como paciente. O de drogas. O de drogas, por supuesto, o inclusive pastillas para dormir, o inclusive complementos nutricionales también valen la pena mencionar. Entonces, a partir de ahí, el esquema viene empezando de esto y va en concordancia con lo que nos ha dicho Steven. O sea, hay una serie de preguntas básicas previas como para nosotros como médicos. Bueno, vamos a ver con qué nos vamos a enfrentar para ya poder dirigir el interrogatorio, para ya poder mirar pues las red flags, por así decirlo, de lo que más tendríamos que estar preguntando. Entonces, lo primero, por supuesto, las enfermedades del paciente. Claro que sí. Pues nada, entonces para cerrar el tema del ayuno, tendríamos que decir que habitualmente o lo que está realmente establecido es sólido 6 horas, ¿no? Sin duda. Sí, sólido 6 horas. Eso es importantísimo que lo sepamos. Incluso algunos pacientes creen que porque se han tomado, ejemplo, un café con leche, es un alimento líquido, pero no se considera líquido dentro del estómago para el paciente que va a ser operado. Entonces, un café con leche, o lo que nos cambia realmente es la presencia de la leche. Porque si se toma un café solo, pudiéramos darle un tiempo de 2 horas para esperar y poder hacer el acto operatorio. Pero si el paciente se tomara un café con leche, pues tendríamos que esperar ¿cuánto tiempo? Las 6 horas reglamentarias. Sin embargo, o sea, quiero que sepan que dentro de la anestesia fuera de quirófano no todo es en línea recta, ¿ok? Hay ciertos cambios que tú puedes considerar para poder hacer o no este procedimiento. Como por ejemplo, un paciente que te dice que ha masticado chicle toda la mañana antes de entrar al procedimiento quirúrgico. Esto no se considera como tal, como una ruptura del ayuno, pero sí que es necesario que ese paciente tenga un tiempo antes de entrar a mesa operatoria porque está generando saliva y obviamente está generando que el estómago esté lleno de saliva. Entonces, estos tipos de cambios son necesarios conocerlos antes de entrar a mesa operatoria y sobre todo porque necesitamos explicarle al paciente la razón de por qué tenemos que o esperar un poco o que se difiera el caso. Sí. Te voy a hacer una pregunta como me la hacen a mí algunos pacientes. Bueno, a los dos, vamos a suponer acá que yo soy el paciente, pero si solo me comí un pedazo de galleta y quizás solamente probé el café con leche, ¿cómo es posible que tenga que esperar ese tiempo? Claro, ahí la gente subestima muchísimo el tema del ayuno y para nosotros es la piedra angular. Siempre bromeamos con el chistecito diciendo que solo a tu abuela y al médico anestesiólogo son las personas que realmente les importa si has comido o no, ¿no? Entonces, fíjense,
indicación muy clara: alimentos sólidos 6 horas, líquidos claros, o sea, ¿qué se entiende como líquidos claros? Agua, té, zumos que no lleven pulpa, hasta 2 horas antes. E incluso en pacientes diabéticos, pues que tomen un poco de agua, que ya les viene bien, ¿no? Eso antes se hacían ayunos muy prolongados y eso se ha visto que no tiene ningún sentido. Pero ¿por qué tanto énfasis en que la gente no coma? Recuerden que en el estómago, si está el alimento, aparte del alimento hay, como dices tú, saliva, jugos gástricos que tienen un pH muy, muy básico, hay un montón de bichos, un montón de historias. Entonces, cuando tú estás sometiéndote a una anestesia o una sedación, esos reflejos de protectores que tenemos de la tos, la epiglotis que se cierra, incluso el tono del esfínter esofágico se puede relajar. Entonces ese esófago que se está ahí protegiendo con unas compuertas, con la anestesia o con la sedación se relaja. Entonces ese líquido que está en tu estómago pues se puede devolver y llegar ¿hasta dónde? Hasta los pulmones. Y entonces, Albana, ¿qué ocurriría si no llegan a los pulmones? Catastrófico. Y como ves, como dices, realmente no depende de la cantidad ni siquiera, sino simplemente del estímulo del alimento. Por eso es que un pedacito o la galleta entera es casi igual. Aunque por supuesto, ya desde un punto de vista más avanzado, y hay otras maneras también de establecer algunas pues, excepciones o asteriscos a la regla, la norma general es igual mandar el ayuno de por lo menos estas 6 horas. Sin duda, es importantísimo porque ese paciente, si llega a entrar ese contenido al pulmón, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que los mismos ácidos van a barrer toda la barrera epitelial del pulmón, no está estéril, o sea, va a llegar a un contenido allí importante y va a romper lo que nosotros es vital, que es la posibilidad de que haya un intercambio de oxígeno. Entonces ese paciente no va a poder respirar bien, con lo cual es extremadamente grave. Y la mortalidad en el post, o sea, porque va a terminar muy seguramente, dependiendo del volumen, va a terminar en el hospital, es lo más probable, y en la unidad de cuidados intensivos, muy probable. Entonces la mortalidad se eleva. Entonces realmente no es necesario someter a un paciente a un riesgo que no tiene por qué ocurrir si nosotros tenemos unas indicaciones muy claras. Entonces ese es nuestro deber ético y a nadie, ni tú como paciente, debes permitir que te ceden si has comido algo, porque tú eres el primer interesado, ni al cirujano, ni al odontólogo, porque es su paciente, y tú como médico anestesiólogo, menos todavía. Entonces lo de las ayunas es importantísimo. De hecho, llevamos ya casi 5 minutos hablando y parece que es un detalle mínimo, pero no, es un detalle extremadamente importante. Sí, y que cada vez es más frecuente. Incluso nosotros realmente cuando nos enfrentamos a un escenario como este, la primera conducta es, oye, no podemos hacer el procedimiento. Sí, pero claro, esto también va a depender de lo que le van a hacer al paciente, de la profundidad anestésica que ese paciente requiera. Uh-huh. ¿Por qué? Porque imagínate que sea un paciente que te diga, bueno, yo lo que quiero es estar allí tranquilito, no me importa si estoy despierto, no me importa si estoy escuchando, pero por lo menos un poco de ansiólisis, pues podríamos considerar el tiempo y ver, mira, quizás se ha tomado un vaso con agua, pues podríamos esperar un lapso de 2 horas y esperamos que este paciente se encuentre bien y ofrecemos una sedación. No siempre es un no, pero pues considerando todo lo que nos ha dicho y el contexto del paciente. También hay que tener en cuenta si el paciente es obeso, si el paciente está, no sé, si tiene diabetes, que tenga retardo del vaciamiento gástrico, hernia de hiato, entre otras circunstancias. Las embarazadas, aunque no quedamos embarazadas, pero son todas estas condiciones médicas que nos llevan a un retardo del vaciamiento gástrico y que también podría tener algún tipo de desenlace fatal en un acto de sedación en un paciente como este. Sí, justo a esto iba, porque claro, no es lo mismo someterse para, no sé, una toracotomía abierta, o sea, una operación de tórax, que para alguna sedación. Aún así, cuando hacemos las sedaciones, también hacemos énfasis en cumplir el ayuno e incluso hemos cancelado o quizás postergado una sedación en función de cumplir un ayuno mínimo. Entonces, sí, el nivel de conciencia es sumamente importante porque, bueno, que a lo que nos referimos con nivel de conciencia es que el paciente esté o más dormido o más despierto, porque claro, entre más dormido, más difícil es que el paciente controle, por ejemplo, ese estímulo del vómito o, por ejemplo, tenga la capacidad de toser o tenga la capacidad de discernir si pues está en este estado de que puede tener este reflujo.
Entonces, si el paciente se encuentra un poco más despierto, quizás pudieran haber algún tipo de, pues quizás excepciones mínimas a la regla porque el paciente va a estar más despierto. Pero en general, como norma general, pues como anestesiólogos, nuestro deber es tratar de ser lo más estrictos posibles. ¿Por qué? Porque la anestesia, la sedación es un continuo, por eso es plano anestésico, ¿verdad? O sea, nosotros podemos estar empezando con una sedación donde el paciente está hablándote perfectamente consciente, pero en un abrir y cerrar de ojos esto puede pasar a una anestesia general o una sedación pues profunda. Y esto, claro, por supuesto que está muy bien controlado hoy en día porque tenemos médicos anestesiólogos altamente capacitados y tenemos equipos cada vez más modernos. Sin embargo, bueno, somos seres humanos y todo es posible cuando tratamos de tantas variables, sí, ¿no? A mí en lo personal, el tema de la sedación yo le pongo más énfasis, más cuidado, porque un paciente que está bajo anestesia general está intubado y la vía aérea está protegida, en sedación no. Con lo cual yo sí que insisto muchísimo en que debemos ser incluso más estrictos, porque además tú muy bien lo has dicho, ¿no? Perfectamente. También quería hacer un inciso y que no se nos olvide de hablar de estos nuevos fármacos que hasta hace pocos años no los teníamos. Sí. Y está súper de moda, la semaglutida y todos los que están saliendo, que cada 2 meses sale uno nuevo. Entonces, la mayoría de ellos afectan el vaciado gástrico, con lo cual es muy, muy importante, si eres paciente, que no te lo dejes de pinchártelo una semana antes. Si eres una clínica de la que sea, decirle al paciente, oye, usted se inyecta el semaglutida, tienes que esperar una semana, porque el vaciamiento está alterado. Todavía las guías han salido, pero no están del todo muy claros, y la única manera sería tener un eco, un aparato de estos de eco, y medirle el residuo gástrico, pero lamentablemente no en todos los sitios se tiene un eco, con lo cual de momento esas serían las pautas, ¿no? del tema del ayuno. Oye, qué interesante ese inciso que acabas de hacer, porque cada vez es más frecuente y, a ver, por tema también tanto de diabetes como pérdida de peso. Y muchas veces las personas que inician estos tratamientos no se enteran cuál es el funcionamiento de este tipo de fármacos. Es básicamente eso, o sea, retrasar el vaciamiento gástrico. Entonces, pero si yo me lo pongo una vez a la semana, ¿por qué tengo que dejar de ponérmelo? O sea, precisamente por eso, porque ese es el mecanismo de acción. Entonces, resulta importante que aunque usted crea que esto no es un fármaco para pues, una diabetes, una patología, una enfermedad, es de vital importancia, y cuando decimos vital, es realmente vital decirle a tu médico, me estoy colocando algo para adelgazar. Y de hecho nos ha pasado ya en varias ocasiones que las clínicas no le dan importancia, el mismo paciente no le da importancia y nunca va a relacionar el inyectarse eso con un ayuno tan prolongado. No tienen ni idea, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa es que en esos casos ellos lo notan como que están tomando una medicación para lucir mejor y no por una enfermedad como tal. Entonces yo creo que eso es lo que más impacto tiene, ¿no? Entonces por eso la relevancia es como, nada, yo no estoy enfermo, simplemente quiero bajar de peso, lucir mejor y de esta manera me estoy pinchando Ozempic. Bueno, ciertamente hablando, pues me ha pasado este tipo de casos de que, bueno, estás interrogando al paciente, lo reinterrogas, bueno, se me olvidó comentarte, pues esto. Y yo, bueno, entonces no puede ser. Sí. Pero como que no puede Pequeño ser. detalle. Sí, es un cambio de paradigma de tratamiento, es algo relativamente nuevo, con lo cual todavía hay mucha gente que no está consciente. Bueno, y en parte la idea de este podcast, de estas conversaciones, es sacar eso a flote y que todo el mundo lo sepa, porque este podcast, recuerden, está dirigido a varios objetivos. Un objetivo es pacientes, sin duda alguna, siempre será un objetivo, profesionales sanitarios, odontólogos, ginecólogos, etcétera, muchísimas especialidades, estudiantes, enfermeras, también médicos, compañeros médicos anestesiólogos. Entonces, esta información entre más llegue, más útil será. Entonces, yo creo que el ayuno, ¿cómo lo tenemos? Lo tenemos muy claro ya. ¿Qué otras indicaciones? Sí, yo creo que el ayuno ha quedado súper claro. Sí, otra de las grandes indicaciones que hacemos, y esto es muy frecuente, porque la mayoría de los pacientes que atendemos primero son edades avanzadas o con múltiples patologías, y la más frecuente es hipertensión arterial. Entonces, ¿qué hacemos en los casos con un paciente que tiene hipertensión arterial, que tiene una medicación de base? Siempre lo preguntas, ¿qué hago con la pastilla de la tensión? Sí, yo al menos generalmente se los mantengo todos.
Además, de hecho, la gente me dice, bueno, yo ese día, como estoy en ayuno, no me la voy a tomar. Exacto. Entonces yo digo, no, Se la tiene que se la tiene que tomar, porque usted va a llegar con ansiedad, va a llegar con nervios, por supuesto, esa presión arterial va a llegar por las nubes. Sin embargo, bueno, está descrito el tema de IECAS, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí abrimos un melón, como se dice aquí. Entonces hay gente que dice que, bueno, que darle IECAS, a lo mejor luego tienes un episodio de hipotensión sostenida, y de hecho lo hemos visto alguna vez, ¿no? Pero es extremadamente frecuente. Nosotros llevaremos, no sé, unas 20.000 sedaciones quizás, y lo hemos visto en un par de casos. Entonces, pero en regla general, una de las principales complicaciones, por llamarlo, o cosas que podemos encontrar son aumentos importantes de la presión arterial. Sí. Entonces, que hay que decirle al paciente que se lo tome. Sí, esto pues me genera pues algo importante de comentar, es que pues las medicaciones basales se toman diariamente precisamente para mantener un nivel, ¿verdad? Y la idea de controlar una enfermedad como por ejemplo la hipertensión es evitar subidas bruscas o bajadas bruscas, ambas de tensión arterial. Cosas que con la anestesia, por tanto temas fármacos como también por tema de estímulos quirúrgicos o pues de todas las índoles también que utilizamos acá, pueden verse alterados. Entonces es importante tratar de mantener el estado basal del paciente lo más normal posible. Por eso es que en principio yo también dejo casi todos los fármacos. Tiene que ser una cirugía mayor, tienen que haber otras variables que estén ahí como metidas, como para decir, no, bueno, quito este, dejo este, pero si se trata de sedación, por lo general en el caso de los antihipertensivos, prácticamente los dejo. Sin duda, porque normalmente ¿qué nos encontramos en el día a día? El día a día, si hablamos por ejemplo del ámbito dental, es un paciente que tiene mucha ansiedad, tiene mucho miedo, con lo cual ya llegan con la presión arterial un poco elevada. Entonces, si no se toma la medicación, va a estar muy elevada. Y con la sedación, ¿qué vemos? Si el paciente está controlado bien de la hipertensión, la presión arterial tiende a normalizarse. Al principio está un poco alta y tiende a normalizarse. Si no se ha tomado esa medicación, a lo mejor llega a un nivel de 180, para la gente decirle 18, lo que llama la gente. Entonces, ese día ya no sería seguro dar la cirugía, ni la sedación ni la cirugía. Entonces, de regla general, mantener. También ahora, si les parece, hablamos del tema ¿y qué pasa con los diabéticos? ¿Qué hacemos con los diabéticos? Exactamente, ¿qué pasa con los diabéticos? Normalmente los diabéticos depende del tipo de diabético. Uh-huh. ¿Ok? Tenemos diabetes tipo 1, tenemos diabetes tipo 2 en estos casos. Y dentro de los diabéticos o los metabólicos entran estos de los pinchazos que ya lo hemos tocado. Vale. Sin embargo, es muy importante conocer qué tan compensada está la patología metabólica que tenga este paciente. Si estamos hablando que está tratada, por ejemplo, con el fármaco más común, metformina, ¿es necesario que se cancele o que se cambie la pauta de la metformina? Realmente no. No, porque si es sedación, que es lo que habitualmente solemos hacer, no. Porque son procedimientos menores en complejidad comparado con una cirugía de una resección total de colon o una cirugía cardíaca, ¿no? Es otra situación. Claro, en algunos casos, ciertos pacientes que están, por ejemplo, con insulina, te preguntan, ¿qué hago con la insulina? Bueno, la insulina va a depender primero de qué tipo de insulina es. Pues tenemos insulinas de acción larga, ultralarga, intermedia, corta. Entonces, dependiendo primero, bueno, de la diabetes tipo 1, tipo 2, de la insulina que está utilizando, del tipo de procedimiento y de la hora también de la cual vamos a hacer pues la cirugía, va a depender nuestras indicaciones de la insulina. Esto es un tema que es un mar por sí solo. Entonces, de forma muy general, la insulina de acción corta, de forma muy general, porque quizás después, bueno, cuando tengamos interacciones en comentarios nos dicen, oye, la doctora me dijo que esto no era quizás así. Entonces voy a decir de cosas muy general, que la insulina de acción corta solemos pues omitir la dosis, por ejemplo, de la mañana. Y si hablamos de una insulina de acción larga, ultralarga, pues acción prolongada, pues se tiende a disminuir esta dosis un 10 a un 15%. O sea, quedamos del 75% de la dosis al 80% de la dosis. Esto va a depender, por supuesto, del horario pues de la cirugía y de, pues como te comenté, el tipo de la diabetes. Aquí quisiera comentar que más allá de la hiperglicemia, a lo que más le tememos nosotros es a la hipoglicemia. Sin duda. Entonces podemos ser un poquito más liberales con el tema de que, tiene 200 de glicemia, a que, tiene 100.
¿vale? O sea, somos más liberales cuando más bien lo tenemos hacia lo alto, claro, hay límites por supuesto, que hacia la baja, porque la hipoglicemia es a lo que más le tememos, más allá que la hiperglicemia durante pues un procedimiento. A mí eso me gustó mucho, que ya lo discutimos, el artículo de anestesia y analgesia, que decía que para los procedimientos ambulatorios y tal, una glucemia por debajo de 150, independientemente de la hemoglobina glicosilada, estábamos en valores seguros, ¿no? Entonces, realmente, totalmente de acuerdo contigo, Albana. Lo que más tenemos miedo es a las hipoglicemias. Y además ahora tenemos una maravilla que hace unos años, aunque yo me acabo de graduar hace 2 años, ¿no? Yo estoy recién graduado. Sí, segurísimo. Cuando yo estudié la carrera no había los sensores de glucemia. Ahora, claro, te lo va diciendo constantemente y nosotros tenemos la alarma. Entonces, claro, eso es una maravilla que antes esa monitorización continua no la tenía. Y que también es muy importante conocer cuál es el patrón del paciente. Yo, por ejemplo, siempre les pregunto, ¿tú tiendes a hacer hipoglucemias o siempre estás elevado? ¿Cómo es? ¿Cómo respondes a tu tratamiento? ¿Realmente has estado compensado? Esto nos lleva a ir como encaminando nuestra manera de tratar a ese paciente. Si es un paciente que me cuenta que jamás ha hecho un episodio de hipoglucemia, que tolera muy bien, que incluso a veces hacen hasta ayuno intermitente, porque me lo han comentado. Entonces, son pacientes que quizás tienen un patrón mucho más de hiper que a hipo. Sí. Entonces, ¿qué pasa con las hipos? Las hipos durante la sedación se pueden camuflajear porque realmente el paciente está sedado. Sí. Y el paciente tenemos que estar constantemente vigilando cómo está la glicemia de ese paciente. Una de las indicaciones principales, que esto siempre y que muchas veces no se cumple, es que procuremos que este paciente tenga su acto operatorio a primer turno de la mañana. Y esto no siempre ocurre. ¿Ok? Muchas veces tenemos un diabético al final de la tarde. ¿Ok? Entonces, una de las principales indicaciones es procurar primer turno quirúrgico. Segundo es, vamos a ver cómo está la glicemia capilar prequirúrgica, y obviamente en el transoperatorio también llevamos un control. Y si tuviéramos que corregir durante todo este transoperatorio, pues no dejar que este paciente haga una bajada muy brusca o una subida muy brusca. Claro. Para aclarar esto de hipoglicemia, quizás para la gente que nos escuche que no sea médico, es una bajada de azúcar. ¿Por qué se puede camuflajear en un acto anestésico? Porque, bueno, la hipoglicemia se va a presentar como un paciente pálido que puede perder la conciencia. ¿Qué es perder la conciencia? Pues se desmaya. Y piensa que si tienes un paciente que está medio dormido, ¿cómo tú te vas a enterar si es por el tema azúcar o porque es por la anestesia per se, por el fármaco? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la hipoglicemia? Pues porque el cerebro consume azúcar. Entonces, si nosotros tenemos un cerebro que no se está alimentando, obviamente puede ser bastante catastrófico. Entonces nosotros necesitamos mantener una glicemia, o sea, pues azúcar específico, precisamente porque ese es el principal combustible. Si ese combustible se daña en el cerebro, pues pueden ocurrir bastantes consecuencias, entre ellas pues un paro cardíaco incluso. Sí. Sin duda alguna es importante. Incluso es importante también recordar que cuando el paciente está en pleno acto operatorio, también no está completamente descubierto. Y que para nosotros eso también es muy importante. Durante un acto de sedación, el paciente quizás tendrá campos estériles alrededor de la cara, de la boca. Quizás poder ver de una forma mucho más clara que el paciente se encuentra realmente estable, la palidez, la diaforesis o cualquier otro... Esos síntomas y signos se pueden camuflajear, sí, entonces, o enmascarar de alguna manera u otra. Entonces esto es muy importante llevar como ese control pre, intra y post. Incluso el post nos puede hacer que haya un retraso del despertar. También. ¿Ok? Yo también quería hablar, porque hemos hablado ya de hipertensión, hemos hablado de diabetes. Mira, pacientes que toman medicamentos para el asma o toman medicamentos para enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que toman medicación para la tiroides. Entonces, normalmente todas esas medicaciones respiratorias de la tiroides, etcétera, se tienen que mantener, ¿vale? Por regla general se tienen que mantener. La parte respiratoria es vital que las cumpla. Si te dejas de tomar la de la tiroides, pues bueno, no pasa nada porque te lo olvides un día. Pero si tomas, o sea, si usas inhaladores, utilizas medicación, broncohilatadores, todo esto es importantísimo, que incluso si lo usas de forma ocasional, yo como médico te recomiendo que ese día te lo uses, ¿no? Aunque sea de forma preventiva. Entonces, en general, la mayoría de los fármacos se tienen que dejar. Lo único que sí que hay un
otro melón que quiero abrir, que de hecho hice una charla ahora para un congreso este fin de semana, y ya lo habíamos hablado alguna vez, son los anticoagulantes. Exactamente, esa era la siguiente pregunta que estaba por hacer. Tengo otra también por ahí. Claro, entonces anticoagulantes. Si estoy tomando Sintrón, ¿qué hago? Entonces ahí, no sé si quieres hablarlo tú o... Bueno, podemos ir complementando. Lo cierto es que los anticoagulantes o los antiagregantes también son fármacos más cotidianos de lo que pensamos, y mucho más en el grupo de edad o de etario del que nosotros nos manejamos. Si vamos hablando de tema ambiente extrahospitalario, ambiente dental, la mayoría de los pacientes por allí tienen indicación de un antiagregante o un anticoagulante. ¿Y es lo mismo antiagregante o anticoagulante? Por eso me preguntan mucho. Sí. Yo estoy tomando una aspirina, por ejemplo. Estoy tomando un anticoagulante, una aspirina. Y uno no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no. Uno, que es la aspirina, vamos a decir el famoso, Adiro. Sí. Adiro es un antiagregante plaquetario. Realmente no es lo mismo, no te pone la sangre más líquida, como dice la gente, ¿ok? Evita la agregación plaquetaria en el vaso sanguíneo, donde haya el daño endotelial. Sin embargo, el anticoagulante, pues obviamente allí sí, de forma, vamos a decir, un poco más coloquial, te pone la sangre más líquida. Rompe el coágulo. Yo aquí voy a hacer un inciso el coágulo. para los médicos. De esto no, si eres paciente o si eres... No, queríamos explicarlo de forma fácil. Sí. Es otro tema que también es agua. Sí. Esto aquí puede ser un solo podcast solo de Y esto. hay de todo, dependiendo de la cirugía, del procedimiento, si es una neurocirugía, si le voy a una anestesia regional, si es dental, si es una... O sea, aquí hay de todo. Pero al menos en el mundo dental, porque nos van a escuchar muchos odontólogos, cualquier antiagregante tipo aspirina, Plavix, etcétera, si son cirugías de bajo riesgo, ¿sí? ¿Qué quiere decir una cirugía de bajo riesgo? Implante simple, que no sea una cirugía maxilofacial, que no sea un cáncer de cabeza y cuello, que no sean unos cigomáticos, etcétera. Realmente la aspirina y el Plavix hay que dejarlos, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Ellos son inhibidores, en algunos casos, de la COX-1, de la ciclooxigenasa 1, luego afectan también la adenosín difosfato, etcétera. Hay un montón de mecanismos. Y los anticoagulantes actúan a través de inhibición directa de la trombina o a través del factor 10 activado. Esta información, querido paciente, no es para ti, es para médicos, ¿no? Es como él se graduó hace 2 días. Sí, como me gradué hace 2 días, lo tengo fresco porque es que presenté el MIR hace poquito. Okay. Entonces, seguro no. No, y también hay que tener claro que si vas a un tumor de cabeza o cuello, no lo vas a hacer en un ambiente extrahospitalario, ¿ok? Entonces, realmente estas indicaciones son más a pacientes que van a quirófano general, donde necesita otra serie de evaluaciones y de fármacos y de tratamientos y demás para poder llevar a cabo con éxito ese tipo de cirugía. Porque son dos mundos muy diferentes en cuanto a anticoagulantes. Yo recuerdo que algún compañero al principio, cuando yo le dije, no, mira, le van a hacer unos implantes, tiene 2,8 INR. Y yo le dije, sí, se puede hacer sin problema. Y se ponía las manos en la cabeza, estás loco, ¿cómo se va a hacer? ¿No? Entonces, como regla general, en el ambiente intrahospitalario, el tema de aspirina, sobre todo si es de 300 y del Plavix, es otra historia. Es otra historia. Estamos ahora enfocándonos en el ambiente extrahospitalario de odontología sobre todo, ¿no? Y la mayoría de los anticoagulantes tipo Sintrón, si está por debajo de 3, es segura la mayoría de las cirugías que hacemos, a excepción, volvemos otra vez a decir, maxilofacial. Casos un poco más grandes. Casos un poco más grandes. E incluso los inhibidores directos de la trombina, estos nuevos, o inhibidores del factor 10A, dabigatran, rivaroxaban, todos estos, la mayoría se pueden dejar si el riesgo es bajo, porque quitarlos, dependiendo de unas escalas que ahora no hablaremos, si algún día sacamos un podcast solo anticoagulante. Yo creo que podríamos tocarlo en un capítulo entero. Entonces ahí lo hablamos aquí de todo, ¿no? Entonces la mayoría se puede incluso dejar ese día. Si tú tienes temor porque crees que puede sangrar, quita la dosis de ese día solamente o opéralo cuando esté haciendo el valle, cuando hayan pasado 12 o 15 horas. Pero quitar los antiagregantes y quitar los anticoagulantes muchas veces es un riesgo muchísimo mayor que dejarlos. Claro, es que incluso habrías que tener en cuenta cuál es el riesgo, vamos a decir, cardiovascular de este paciente. Vale la pena que le quites el fármaco de base y lo expongas de cierta manera por una cirugía de bajo riesgo. Realmente esa es la pregunta. Sí, la mayoría de las veces el riesgo-beneficio va más a favor de dejarlo, porque lo que sí que está demostrado
De hecho, yo recuerdo un estudio, el TIMI, del New England, todos estos demostraron que no había un aumento de riesgo, pero que de sangrado, pero que sí había un aumento de riesgo de discapacidad y aumento de riesgo de muerte por quitar estos fármacos. Sí, de hecho, en el caso de anestesia regional también los estudios van apuntando a eso, de que el riesgo de muerte por accidentes cerebrovasculares o por problemas relacionados pues a la parte cardiovascular supera el riesgo de algún problema por anestesia regional. Sí. Obvio, excepciones, por ejemplo, con neurocirugía, pues que O retina, cirugía retina. Exacto, o retina. Sí. Pero por ahí también van los tiros ya para anestesia. Y esto es un cambio, Yo insisto que estoy recién graduado, esto la vieja escuela lo miraban muy diferente. Tienes que hacer varias maniobras por ahí. A ver, Steven, pero ya que tú estás muy fresco con este tema, para cerrarlo, me gustaría que dejaras como 4 claves, o sabes, tipo 4 claves que hacer y nombrando, por ejemplo, un fármaco modelo de esto, como por ejemplo Adiro, el Xarelto, el Citrón, sabes, como para que el paciente tenga, o bueno, el odontólogo que lo vea a diario, ya tenga la idea, quizás le resuene y pues nos consulte, porque la idea es que nos consulte. Te agradezco la pregunta porque además hay una evidencia científica muy alta, con metaanálisis, estudios clínicos aleatorios, todo eso, hay muy buena calidad de evidencia. Entonces, antiagregantes tipo aspirina, e incluso si se suma con el Plavix, terapia dual, déjalo. Vale. Hay evidencia clarísima, déjalo en odontología. Quitarlo es peor, una evidencia alta. 2, Sintrón. Si estás tomando Sintrón, hazle un INR el mismo día de ser posible o las 72 horas antes. Si está por debajo de 3, opera a esa persona sin problema, a menos que le vayas a hacer un colgajo muy grande o un ocigomático o una cirugía maxilofacial. 3, si es un inhibidor directo de la trombina, el Xarelto, todos estos fármacos nuevos, realmente puedes consultar con tu médico anestesiólogo, que somos parte de tu equipo, vale. Y entonces no aclaras la duda y te quitas eso ya. Si es una intervención pequeña, pocos implantes, extracciones simples, se puede dejar. Perfecto. Sin ningún problema. Y si es una intervención un poco más grande, puedes, la dosis de esa mañana, si quieres por seguridad, puedes saltártela, pero luego reiniciarlo, pero en la mayoría de las ocasiones incluso se puede dejar y no ha aumentado riesgo importante de sangrado. Y el uso de anchafibrin local o esponjas hemostáticas y eso, hay una clara evidencia de que funciona bien. Ese sería el cuarto, o sea que tenemos ahí el anchafibrin. Totalmente. Bueno, el anchafibrin es uno de los fármacos casi que de nuestra mano así, tanto para, bueno, si tienes riesgo que no lo puedas usar, vale, pero podemos usarlo a nivel tópico, impregnando una gasa. Y además no se absorbe, con lo cual, aunque tenga contraindicación de uso endovenoso, por ejemplo, tengo un paciente que tiene un antecedente, una trombosis o una... Okay. Claro que no lo puedes usar endovenoso, pero local sí lo podrías usar. Por eso. A ver, yo quería abrir esta envoltura de regalo también, porque muchas veces también cuando llamas al paciente o estás hablando, le resulta incómodo que uno le pregunte, ¿consumes marihuana, cocaína, hashish? ¿Cuánto alcohol bebes? ¿Cuánto fumas? ¿Hace cuánto tiempo fumas? Entonces, a veces el paciente le resulta incómodo porque me estás preguntando eso si son cosas personales e incluso, vamos a decirlo, a algunos colegas también les resulta incómodo preguntarlo. ¿Por qué tenemos que saber eso? A ver. Yo tengo ahí un truquito y luego te doy la palabra, Angeli. Tengo un truquito. Yo lo tomo como si fuese algo, porque además es nuestro día a día. Tú que nos estás viendo en la cámara o no sé si estás allí, es nuestro día a día. El consumo de estupefacientes es una realidad. 100%. Entonces, y además, luego hablamos de este tema, nos robaremos los últimos 5 minutos. El paciente, ¿yo qué hago? Le digo, mira, le estoy preguntando todas las preguntas, el cuestionario, le digo, ¿algún tipo de droga, cocaína, marihuana, tal? Y lo hago como si estuviera preguntándole... Cualquier cosa. Y además uso la palabra algún tipo de droga recreativa. Parece mentira, pero esa palabra recreativa le quita peso, le quita importancia y lo ve no como algo que lo estoy criticando, sino como lo ve como algo que para él es recreativo, aunque mi opinión personal sea otra cosa. Pero a mí lo que me interesa es tener la información. Entonces, la verdad que es como tú has dicho, es un punto extremadamente importante porque hay muchos mitos, por ejemplo, la marihuana, y ahora te doy la palabra. La gente dice, bueno, si yo consumo marihuana voy a ir más sedado y gastará menos el anestesista, ¿no? Que totalmente al contrario. Justamente eso te iba a decir, Angie. ¿Por qué yo se lo tengo que preguntar? ¿Por qué si yo soy anestesiólogo, digamos que soy tu paciente, por qué mi anestesiólogo me tiene que preguntar eso? Bueno, porque para nosotros tiene un contexto muy relevante. Primero,
Uno, hay pacientes que están en la puerta de la clínica y están fumando, incluso fumando cannabis, ¿ok? Antes de entrar. Entonces, para ellos es, no, necesito relajarme, necesito estar bien y tal, pero para nosotros tiene un contexto importante, primero, en el plano respiratorio, en el plano de consumo de fármacos, en el plano de cómo se encuentra el paciente a nivel de, ¿cómo se dice esto? De actitud, ¿entiendes? Entonces, es ideal explicarle el motivo que para un paciente como él, uno, a nivel ventilatorio, pues acabas de fumar, vamos a tener cambios ventilatorios que para nosotros son realmente importantes. ¿Por qué? Porque tienes un paciente sedado que normalmente un paciente sedado hace hipoventilaciones. Entonces, bueno, depende también de la profundidad que le estemos dando, pero esto va a tener una repercusión a nivel sistémico. Mayor probabilidad de broncoespasmo. Exactamente. Claro, entonces, por reactividad de la vía aérea. Hiperreactividad de la vía aérea. Entonces, este paciente es un paciente que va a respirar de una manera más superficial, pero que tiene un potencial, vamos a decir, un potencial estímulo para desarrollar un broncoespasmo a nivel intraoperatorio. Otra cosa de las que pasa muy frecuente es que este paciente va a requerir más consumo de fármacos para poder dormirlo. Entonces, ¿por qué? Porque su metabolismo va muchísimo más acelerado y para ellos es, no, estaré más relajado. No, para nosotros nos representa un problema. ¿Por qué? Porque quizás en un paciente habitual podrás usar dosis mucho más mínimas, no sé, de fármacos hipnóticos como midazolam, propofol o lo que te plantees usar. En este paciente, pues, podrás usar el doble de este tipo y de la cocaína. Oye, pero esto es importante también, esto del doble de los fármacos, porque pasa con el alcohol. Sí. Entonces, el alcohol lo vemos o no, me tomo el vino al mediodía y el vermut por la tarde. Ya este paciente me va a consumir más fármacos, por más normalizado que esté, y ya al consumirme más fármacos me genera mucho más riesgo de que esa línea entre el que estoy sedado y paso a la anestesia sea cada vez más fina. Luego, que es importante también de la marihuana, que son estudios pues recientes, aumenta el riesgo cardiovascular, o sea, tiene riesgo de infarto. Es un paciente que dice, no, me consumo pues marihuana y tal, tiene un riesgo aumentado de infarto las primeras 24 horas. Y luego también está la cocaína, que era lo que ibas a comentar. Bueno, está más asociado, bueno, ahora se ha descubierto, bueno, se ha asociado a la isquemia miocárdica, pero incluso mucho más relacionado con la cocaína. Okay. La cocaína es terrible porque recordar, y si tenemos pacientes que estén escuchando este podcast, aumenta la posibilidad de arritmias, aumenta la posibilidad de episodios de que se te suba la tensión y que esté descontrolado, o sea, porque hace que las arterias se cierren, se vasoconstriñan, ¿no? Entonces eso altera muchísimo toda la parte cardiovascular. ¿Y cuánto tiempo antes tenemos que suspender? Claro, nosotros, ¿qué pedimos? Lo ideal es que al menos una semana antes, al menos una semana. ¿Y con el cannabis? Yo mi recomendación es difícil porque mucha gente está, aunque no hay una dependencia, en teoría, una dependencia, pero una dependencia mental. Sí, es real. Sí, es real. Entonces, yo les digo, por lo menos 72 horas. Exacto. Por lo menos 72 horas, y de cocaína intentaría mínimo 5 días, una semana, ¿no? Porque además son procedimientos que no son urgentes, no son, pues se pueden posponer, no hay ninguna urgencia. Claro, aquí también es importante que el paciente no puede llegar en síndrome de abstinencia, entonces hay que buscar un equilibrio. también buscar este punto aquí. Sí. Y bueno, hablando también un poco de la cocaína, sobre todo en el caso de procedimientos dentales o con anestesia local, recordemos que la cocaína es un anestésico local, que también por ahí aumentamos más consumo de fármacos y más riesgo de intoxicación de fármacos como anestésicos locales que son potencialmente muy. Y el anestésico local en odontología trae vasoconstrictor, trae adrenalina. O sea que si ese miocardio está más sensible por haber consumido recientemente cocaína y le estamos poniendo un vasoconstrictor, la posibilidad de arritmia aumenta. Y bueno, ya que estamos hablando también de sustancias recreativas, hay otras sustancias que también son potencialmente adictivas, que quizás no son recreativas en algunos pacientes, como por ejemplo las pastillas para dormir. Llámese alprazolam, tranquimacin, diazepam. No, bueno, yo alguna noche me tomo un diazepam, ya va. ¿Cuántas veces es alguna noche? No, bueno, todos los días. Ya esto me cambia el panorama. Sí, yo tengo que volver a buscar otra vez en ChatGPT, lo busqué en su momento y lo he puesto. Todos usamos ChatGPT o en Open Evidence, que para mí es fabuloso. Perplexity. Para médicos. Creo haber leído que España era uno de los países donde más se consumía benzodiazepinas, al menos de Europa. En algún momento creí haber leído del mundo. Me parece que tengo que volver a revisarlo, pero al menos de Europa no sé si era el principal. Bueno, es que nuestra práctica diaria yo creo que es casi que, no sé,
el 50-60% de los pacientes antidepresivos, inhibidores de la de la recaptación de serotonina y Exacto. tienen benzodiazepinas, sin duda alguna. Sí. Totalmente. Este paciente a veces se comporta de una manera tan Errática. Esa es la errática palabra, sí. que dosis inexplicable y que aún así no logras conseguir el punto. A mí me tocó hoy en la mañana un caso así. Vale. Consumía medicación habitual, alprazolam como chuches, y la verdad es que usé casi el doble de la dosis habitual, que ya nosotros lo tenemos muy medido por tiempo. Y bueno, al final fue muy bien, la verdad que la mujer se... Porque algo que sí que he visto es curioso que la amnesia, te pueden hablar, te pueden decir cosas, pero luego la amnesia Sí. se mantiene. En la mayoría de los casos es cierto que Sí, se sí. mantiene. O Sí. sea, que es amnesia, que no se acuerden. Que no recuerden, exacto. Y muchas veces cuando estamos frente a estos pacientes, por lo menos en mi caso, yo a veces digo, wow, esta dosis está súper elevada y el paciente está hablándote normal, te preocupa tema amnesia y te preocupa tema despertar. Sabes que tú dices, mira, este paciente cuando lo despierte o cuando lo levante, ¿cómo se va a comportar? ¿Podrá caminar? ¿Podrá estar? Y lamentablemente o afortunadamente, vamos a decir de una manera, estos pacientes la mayoría de las veces se despiertan como si nada. Ujú. Oye, ¿Ok? sí, y al cabo de unas dosis que tú dices, no las voy a Guau. decir a mis colegas porque me van a decir qué estás haciendo, pero se levantan, no, súper bien, le pasé, y yo, bueno... Pequeño secreto. Pero si lo pero si lo dejamos registrado en la historia, No, ojo. bueno, por Lo dejamos supuesto. registrado en la o sea, historia, aquí es todo, y además que, claro, también tiene que quedar claro de que aunque estas cosas sucedan, el punto de que todavía nosotros somos profesionales altamente, pues expertos cualificados, es precisamente porque sabemos reconocer signos de alarma, riesgos potenciales. Es que eso ya lo sabemos desde la entrada, ¿sí o no? Ahí te agradezco. Oye, qué buen punto me has sacado allí. Porque la gente dice, ojo, un médico anestesiólogo no es una persona que ha estudiado un año. Un médico anestesiólogo, por eso me encanta que lo hayas sacado a colación. Tienes una carrera de medicina completa, 6 años de carrera, más depende si eres de Latinoamérica, 1 año en algunos sitios de lo que se llama rural, de práctica médica. Si estás en España, 1 año entero para preparar el MIR. Claro. Luego tienes que entrar a un MIR que es bien complicado, en cualquier país de América es lo mismo, es bien complicado entrar. Luego 3 o 4 años de especialidad, que ahora van a ser 5. O sea que esta persona ha estudiado 11, 12 años y luego la práctica, o sea, ha estudiado 15 años Para estar allí. para estar allí, para saber todo lo que estamos hablando ahora. Entonces, ojo, pues además no sabe sobre fármacos. Un anestesiólogo es un farmacólogo, pero es un fisiólogo, pero es un anatomista, o sea, es Fisiopatólogo. un fisiopatólogo, Psicólogo. psicólogo, hay de todo. Yo lo llamo el internista de quirófano. Sí. Claro que sí. Incluso en uno de los cursos de reanimación cardiopulmonar de los que yo he hecho, una vez recuerdo que me preguntaron tipo, primero que me veía muy joven y segundo, decía, Gracias a la genética, a los padres, gracias papá, mamá, decía como por... que eres muy joven, ¿dónde hiciste el curso para ser anestesista? El curso. El curso. Y yo, no, le dije así como tipo broma, ¿no? Pues lo hice ayer, vi en YouTube. Un fin de semana. 10 minutos, pero con enfoque. 10 minutos enfocada. No puedes estar ahí, tú sabes, distrayéndote, te tienes que enfocar, pero en 10 minutos lo tienes rápido. Listo, en 10 minutos ya Y la sabes de persona anestesia. se quedó así como... ¿De qué o sea, estás hablando? Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, eso es importantísimo, saber que nosotros podemos y estamos en la capacidad de poder resolver cada una de los escenarios totalmente diferentes. Que lo que les decía antes de este punto era, nosotros ya cuando empezamos una sedación o una anestesia o lo que sea, ya sabemos cómo va a ser el panorama de ese paciente. Eso es algo que yo digo, ya este paciente por lo que pinta, por cómo va la inducción, de cómo va todo, ya sabes Las si dosis es a de nivel prueba. respiratorio, si es a nivel de hipnótico, dices, wow, voy a la segunda dosis y el paciente tal. Sí, o sea, pero eso también, eso lo sabes por todo el bagaje de estudio y experticia que tienes. Esto no es algo de que sea el sexto sentido, el tercero Ah, por la no, no, no. intuición. O sea, bueno, también, vamos a decirlo que hay algo que también anda por ahí, pero más que todo es un conjunto de formaciones académicas y bueno, también institucionales de donde tú te hayas formado y todo Experiencia. esto y tu experiencia que te han llevado ya a ti ir un paso más adelante, porque el anestesiólogo si en algo se caracteriza es a eso, a estar un paso más adelante. Sin duda. O sea, nosotros tú nos ves sentados casi todo el tiempo, ¿cierto? Hay memes de eso. El anestesiólogo en toda la cirugía buscando la silla preocupado tomando por la café. playlist. Exacto. Pero ¿qué?
escuchamos el ruido, cualquier ruido, ya sabemos que algo nos está pasando y ya empezamos a movernos en A consecuencia. mí me gusta compararnos como el piloto de un avión. El piloto de un avión, de hecho, hemos copiado o inspirado muchas cosas de anestesia y en algún momento sacaremos un capítulo entero sobre eso. El piloto no está corriendo ni nada, está haciendo su trabajo, pero mira qué importante el trabajo del piloto. Entonces, yo creo que nos queda poco tiempo, compañeras. No sé, me gustaría terminar algunos hilos. ¿Hacemos pruebas de anestesia a los pacientes? No hacemos pruebas de anestesia, ni te vamos a pinchar para hacerte pruebas a ver si eres alérgico a la anestesia, eso no lo hacemos. Lo que sí tomamos mucho en cuenta es si el paciente ha tenido un antecedente donde ha recibido anestesia, cómo se ha comportado, si ha tenido mucho dolor, complicaciones, cómo ha tenido, si ha tenido algo muy frecuente que a veces creen que no es importante, pero las náuseas y vómitos después de una anestesia, Exacto. eso para nosotros es súper importante. Por ejemplo, en el tema fertilidad, esto para mí es una clave. Yo siempre pregunto, ¿cuántas punciones ováricas te has realizado? Por ejemplo, si es una donante habitual. Bueno, he realizado 3 o 4 punciones. ¿Y cómo ha sido realmente tu antes y después de la anestesia? Bueno, he vomitado mucho. Ya eso para mí me da un indicio que yo tengo que hacer algo más por esa paciente para que no vuelva a pasar todo esto. Cambiar fármacos, utilizar otros, ayudarnos con ciertos fármacos para evitar que vomite, entre otras cosas, ¿ok? Vale, creo que, claro, esto es un tema también muy importante, hablar de los exámenes perioperatorios, lo que pedimos, ¿verdad? Llámese exámenes de laboratorio, estudios por imágenes. También es otro mar de cosas, pero de forma muy general, esto va a depender en principio del tipo de paciente, o sea, su patología, enfermedad de base, ¿verdad? Por ejemplo, no es igual un paciente sano, 22 años, no fuma, no nada, él va al gimnasio y ya está. Ojo, al gimnasio sin pincharse ni nada. Y un paciente que ha tenido un doble bypass coronario. Aquí el tipo de exámenes varía y por eso no hay tampoco una regla básica. Antes sí había una regla básica, pero incluso la CEDAR ha hecho recientes indicaciones de incluso retirar exámenes básicos como incluso un hemograma en un paciente perfectamente sano. Sí, en la mayoría de los hospitales, por simplificarlo, para manejar grandes volúmenes, tienen ciertos protocolos. Mira, por encima de 45 años le pido un electro, por encima de X edad o fumador le pido una radiografía, etcétera, ¿no? En el ambiente extrahospitalario, básicamente por nuestras propias características, la mayoría no es necesario. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que es necesario es que una buena anamnesis quiere decir conversar con el paciente, interrogatorio, y luego pedirle cosas dirigidas. No porque le pido, mira, le voy a pedir a todo el mundo lo mismo. No, según lo que tenga el paciente, le pido cosas. O a lo mejor no es necesario pedírtela. Hablabas del gimnasio y esto es muy importante aclararlo. Ah, sí. Yo hoy fui. Importante. Las personas creen que las proteínas de estas tomadas, que parece algo... La creatina. Sí, que ellos creen que eso tampoco rompe el ayuno. Sí rompe el ayuno. Es que me ha pasado tanto que siento que es necesario que lo aclare. Tengo pacientes que yo quizás por una falla, no saber que el paciente esté tomando este tipo de suplementos y tal, el paciente ya lo tiene por sentado, que se levanta, va al gimnasio, que puede hacer ejercicio perfectamente el día de su cirugía, va al gimnasio, se toma su batido de proteína, creatina o de lo que esté tomando, sí. Y bueno, cuando llega a la sedación, le preguntas, ¿has comido algo? No he comido. Bueno, eso es como comerse un entrecot batido, ¿no? Bueno, pero es importante porque creo que es que me ha pasado muchas veces. Entonces, por esa razón ya yo lo tengo ya cuando llamo, haces ejercicio, si tomas algún suplemento, tal, esto no lo puedes tomar ese día, ¿sabes? Pero es porque ya quizás de tanto error, de saber que ya me había pasado tantas veces, pues es necesario. Claro, pero del gimnasio hablo también importante porque hoy en día hay demasiados inventos con esteroides anabólicos, insulina, factores de crecimiento, hormonas de crecimiento, cosas, tanto suplementación que no lo cuentan, pero que son reales y todo eso afecta la homeostasis interna. Entonces, a mí me ha pasado, paciente joven de 21 años, yo voy al gimnasio y le digo, pero ¿estás tomando algo más bueno? Sí, anadrol, no sé qué, y te vienes a ver todo lo que tiene un esteroide anabólico que puede llevar paro cardíaco, hígado graso, retraso en el despertar, hepatopatías, enfermedades renales agudas, o sea, millones de cosas. El mejor complemento es una buena alimentación y una buena proteína. Así que
Bueno. ¿Qué nos falta? Porque No, bueno, iba a comentar que ya para pues cerrar esto... Lo que vuelva a casa acompañado es importante. Sí. Bueno, 4 cosas, igual, o 5. ¿Quieres cierras tú? Mira, cierra, si te parece, cierra Albana. Claro que sí. Pues diría que 4 cosas. La primera es... Confía en que tu médico anestesiólogo, las preguntas que te va a hacer tienen una razón y un porqué. O sea, que si te pregunta, bebiste, bebes, fumas, te drogas o lo que sea, tiene una razón y un porqué. Y dile la verdad. 2, no todas las indicaciones son iguales, ¿sabes? Tanto en exámenes como en fármacos, como en medicación, no todo es igual. 3, el ayuno es lo más importante de todo, ¿vale? El café con leche, no. Un pedacito de galleta, no. El ayuno es importante. Sigue las pautas de ayuno que te está diciendo pues tu médico anestesiólogo o bueno, la persona que te llame. Y pues 4, bueno, me ha acompañado, no sé qué decir, qué días de 4. Pues yo diría que es muy importante tema alergias. Sí, que esto se nos escapaba un poquito, pero tema alergias, a veces los pacientes dicen, es que yo soy alérgico a tal. Y me acabo de acordar cuando dice, lo más importante para nosotros es el ayuno, sí. Y el paciente es un podcast completo para hablar de alergias. Sí. Sí, pero rápido. El paciente cree que es muy importante el tema alergias, para nosotros es importantísimo, sí, pero siempre vamos a tener una gama de opciones para resolverlas, ¿ok? Entonces, importante a qué es alérgico. Segundo, lo más frecuente en alergias, por ejemplo, en el ámbito dental, que es el látex. ¿Ok? Entonces, si son alergias de este tipo, pues la podremos resolver y no significa ningún tipo de problema. Y si es un fármaco en específico, estamos seguros que tendremos otra opción para resolverla. ¿Ok? Sí. Entonces, eso siempre, es que soy alérgico. Entonces, eso es lo que quería comentarles. Bueno, en principio estamos abiertos a comentarios, pues, y a leer lo que nos dicen y cualquier duda, en cualquier momento, pues planteamos. Hemos olvidado algo. Lo ideal después de una sedación es que vuelvas acompañado, que no puedas conducir. Cierto. ¿Ok? Esto es importantísimo. Hay personas que dicen, no, yo no tengo quien me acompañe y vuelvo solo conduciendo. Pues lamentablemente no. ¿Ok? Así que bueno, yo creo que por ahora, mira, no sé si vieron nuestras camisetas en España, franelas o no sé, tenemos que ir aprendiendo los nombres de cada país. Esto lo vamos a colgar, el podcast, que somos Plano Anestésico, donde la anestesia se escucha. Se escucha en YouTube, en Spotify y ya veremos dónde más lo podemos colgar. Escríbenos, ponnos una reseña, preguntas, cosas. Si quieren un tema en específico, claro, tenemos mucho de qué hablar. Incluso podríamos... cada uno de estos temas, como hablábamos, tema anticoagulantes, tema tal, o sea, enfermedades en específico, pudiéramos desarrollarlas en un solo capítulo. Pero nos gustaría saber qué es lo que más quisieran saber. O hacemos un capítulo y respondemos todas las dudas. Aquí estamos. Exactamente. Bueno, así que nada, muchas gracias. Hasta el próximo capítulo. Plano Anestésico, donde la anestesia se escucha. Plano Anestésico es presentado por OVA Sedaciones. Sedaciones que transforman el miedo en tranquilidad.